sentir, porque es bien fuerte sentir. Y hasta que no sientas y no te duela y no experimentes esa ausencia que es terrible, pues no lo estás enfrentando, porque todo lo que no es sentir es irte por otro lado, ¿no? Es irte a las redes sociales, es irte a lo externo. Entonces, para mí sentir es ir a lo interno, experimentarlo, y ahí es donde va a doler, es como si te estuvieran apretando el raspón o, ¿no? Ese rasguñito, ese pellejito que duele horrible. Y hasta que sientas así es cuando dices, es porque lo reconoces. Y creo que por eso tampoco hacemos camino espiritual ni de autoconocimiento, porque es el que duele. Bienvenidos, Injodibles. Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, Injodibles. En cada historia hay siempre algo que se revela que toca fibras de nosotros. Así es que por eso es que cada historia activa regiones físicas, emocionales y espirituales muy importantes. Y algo resonó en mí cuando supe de la historia de mi invitada. Ella es una escritora y conferencista que también da entrenamientos de escritura terapéutica, es decir, las palabras y ella tienen una gran relación. Además, se define a sí misma como una eterna contadora de historias y, cómo no, con la historia de su vida que nos va a compartir. Tengo conmigo a Lucy Zamora. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Hola, hola, Víctor, muchas gracias. Feliz de este espacio que me ofreces, eso, para contar mi historia y para seguir contando historias que, como bien dices, es mi pasión. Feliz de estar aquí en el programa. Y gracias, Lucy, porque estamos al otro lado del charco. Cuéntale a la audiencia dónde estás y por qué estás tan lejos. Sí, pues mira, que me encuentro en Madrid, ahora aquí son las 8 de la noche pasadas, y yo llegué aquí con la idea de después de que la vida me dio una buena sacudida y ahora les contaré cuál fue, dije, tengo que cumplir mis sueños. Y uno de esos sueños era estudiar escritura creativa, pues para profesionalizar eso que ya me gustaba y que ya me llamaba desde niña, que era contar historias y escribir, pero por supuesto ya desde un ámbito, bueno, pues un poquito más académico, una formación diferente a la que había tenido, y pues heme aquí estudiando. Perfecto, pues ya llegaremos ahí en tu historia, en tu viaje de la heroína. Y a la usanza de este podcast, empezamos con esta frase poderosa: érase una vez una pequeña Lucy. ¿Dónde sigue la historia? Bueno, pues una pequeña Lucy con distintos momentos que han marcado su vida, varios despertares. Y yo a veces digo que como no era suficiente uno, la vida me mandó otro y la vida me mandó otro, hasta que digamos que siento que fue más definitivo esa forma en la que yo ya decidí cómo quería vivir mi vida. Y como bien siempre cuentas tú en tu programa, Víctor, que eso me encanta, pues el típico viaje del héroe en donde vas pasando batalla tras batalla, y yo al menos pensaba que ya, que mis batallas ya las tenía vencidas, que la vida ya me había dado demasiadas batallas, muchos retos que tuve que afrontar pues desde muy joven, y yo decía, a mí ya nada me puede pasar, y la verdad es que la vida se trata de esos constantes cambios, de esos constantes retos, de ese constante llamado a la aventura, en el que decía, ya no, por favor, ya no me llamen, ya no puedo. La vida siempre se encarga. La Ubícanos, vida siempre... ubícanos un poquito para que la audiencia sepa tu contexto, de dónde eres, dónde naces, cómo fue esa infancia, quiénes te rodearon, en qué ambiente Pues mira, yo creciste. nací en el Estado de México, me considero 100% sateluca,
Siempre defiendo las torres de satélite como nada en el mundo, digo que es el ombligo del mundo, y cuando mis amigas de satélite me oyen, dicen, sí, sí, muy bien, ponen alto el nombre de satélite. Y bueno, nací en una familia clase media, donde, bueno, creo que sí recuerdo mi infancia y mi educación como una época de claroscuros. ¿Por qué? Porque hoy que lo recuerdo, ya que tengo más edad, mi familia era de mucha abundancia, de muchas fiestas, de muchas reuniones. Mi abuelo era militar, entonces siempre había gente en su casa, siempre estábamos ahí, siempre había celebración de algo, el cumpleaños, el santo, la graduación, el aniversario, todo se celebraba ahí. Pero esa abundancia, bueno, pues de gente, evidentemente se ve también, veía en abundancia de alcohol, en abundancia, pues que como niña yo me acuerdo que veía y percibía como, pues, ¿qué está pasando aquí? Sin embargo, también era una abundancia, bueno, de cariño, de llena de atenciones, de muchos tíos, de muchos primos, de mucho juego. Y en ese sentido, pues me cuesta trabajo como era, o sea, poder definir al 100% mi infancia, ¿no? Porque creo que para Lucy niña, y esto, hablando desde ahora de la escritura, yo hace muchos años encontré mi diario y escribo desde los 8 años, relatando esas historias de esa niña que no entiende muchas cosas que no ve, ¿no? O de esos estímulos que hasta el día de hoy puedo procesar y puedo entender. Eh, y creo que por eso lo defino como claroscuros. Sin embargo, es verdad que llena de cariño y llena de amor. eh, y sin embargo, muy joven, llena de pruebas, ¿no? Esa misma abundancia le permitía, bueno, mi papá administraba algunos restaurantes y la vida también en ese aspecto, pues era dura porque yo no lo veía tanto y al final, pues él se enfrentaba a esta continua, pues estímulos externos y pues uno de esos era pues atender a los clientes, sentarse con ellos, fiestas familiares en los restaurantes, fiestas familiares en casa de los primos, de los tíos. Y eso fue lo que llevó a mi papá a que desgraciadamente, bueno, él perdió su trabajo por otras circunstancias y en esa pérdida de trabajo, más el estilo de vida intenso que él llevaba, se enferma. Y esa enfermedad, casi no hablo de ello, pero bueno, él enfermó de cirrosis y mi madre era doctora. Y entonces era doctora, era dura, era directa. Y un día llega y nos dice a mi hermana y a mí, pues su papá está enfermo y se va a morir. Yo tenía 17 años, ¿no? 16, 17 años. Perdemos nuestra casa, nos vamos a vivir a casa del general. Mi abuelo acababa de morir, mi papá estaba en una depresión total porque pierde el trabajo, pierde a su papá, pierde la salud. Mi mamá se empieza a hacer cargo de nosotras, pero dime cómo una mujer se va a hacer cargo del rumbo de una casa. Pues bueno, los pensamientos, por supuesto, que se tienen a veces. Y mi familia, pues para mí también fue perder muy pronto eso, porque además con la pérdida del pilar, que era mi abuelo, es todo de mi familia paterna, eh, la familia empieza a cambiar, las fiestas empiezan a disminuir, ya no había ese centro de atención, a nosotros ya nos empezaba a faltar el dinero, por supuesto, con la falta de trabajo de mi papá. Y son 3 o 4 años toda mi finales de la secundaria, inicios y toda la preparatoria, en donde yo me acuerdo que llegaba, normalmente mi papá o mi mamá iba por nosotros a la escuela y algunos otros días la vecina, ¿no? Porque estudiamos en la misma escuela. Y cuando era la semana en que le tocaba a mi papá ir por nosotros, llegaba la vecina, yo decía, ¿qué está pasando? Y era, tu papá está en el hospital. Entonces, una Navidad la pasamos ahí, bueno, él la pasó solo más bien. Entonces, bueno, fue una época triste, dura. Y lo más chistoso es que mi papá no se murió en ese momento, contra todo pronóstico, porque bueno, pues él dejó de tomar, dejó de fumar y dejó de comer lo que no podía comer de un día para otro. Él realmente se aplicó. Y digamos que, volviendo al tema de la abundancia que yo te contaba, pues eso mismo le cobró una factura, ¿no? En, en su cuerpo. Y ver todo eso, bueno, para mí fue muy duro.
Y yo recuerdo perfecto, pues en ese viaje de Lucy, de ir y venir, de entender las cosas, de empezar a narrar en su diario. Yo era muy apegada, además mi papá era, pues sí, bueno, yo era su consentida y todo el mundo lo sabía en la familia. Tengo una hermana más grande que yo y lo aceptábamos así. Yo era más afín a papá y ella era más afín a mamá. Eh, Se va todo más o menos tomando rumbo. Mi mamá ya había alcanzado cierta estabilidad económica. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelo, pero digamos que eso, ¿no? Mi papá ya recobraba salud. Volvimos a hacer esa vida de familia que, digamos, los últimos 2 años por esa enfermedad, por esa falta de trabajo, no habíamos tenido. Pues incluso mis padres como pareja, yo creo que estaban en un lugar muy, muy diferente. Y llega el año nuevo del año 2000, para empezar del año 2000, y no, feliz Navidad, feliz año nuevo, el abrazo, y yo me acuerdo que abrazo a mi papá, a mi mamá y a mi hermana, y digo, los cuatro nuevamente, los cuatro en paz, mi papá sanando. Cambia el año, y en enero de ese mismo año, mi mamá nos reúne de una forma muy extraña en la sala y nos anuncia que tenía cáncer. Contra todo pronóstico, pues mi papá no murió, pero sí mi mamá. Duró un año enferma. Ella nos los dice, bueno, menos de un año, ¿no? Ella nos los dice en enero y muere en diciembre. Y entonces yo creo que mi papá también se quedó, pero ¿qué está pasando, no? Si yo era aquí el enfermo. Yo tenía para ese entonces 19 años. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelo. Y en esa época se vende la casa, mi papá recibe como un dinero, mi mamá también nos había dejado algo, nos vamos a vivir a otra casa los tres y empezamos de nuevo mi hermana, mi papá y yo. Wow, Lucy. Y por eso me llamaba la atención que decías, la vida se fue encargando, ¿no? La vida en esta perspectiva y desde esta experiencia, pues se fue configurando de cierta manera en personas importantes a ti. Fíjate que justo el episodio anterior, que fue un episodio solo, fue acerca del alcohol. Quise hablar acerca del alcohol en el sentido de, es un aspecto cultural, ¿no? Claro. Todo en la vida lo podemos ver negro o blanco. Por supuesto, hay que conocer de qué estamos hablando, del impacto que tienen las cosas, y decía yo que la información era muy importante, ¿no? Porque pues el tema era hacer un poco de conciencia, también lo decía yo desde mi corazón de padre, porque justo mencionaba que había tenido una charla con mi hijo que ya acaba de cumplir la mayoría de edad, y pues ya está en esa edad en la que pues ya Claro. viene esa convivencia, ¿no? Entonces pues no encuentro otra más que la información. Y efectivamente pues puede ser algo que en tu caso te tocó vivirlo, pero además con esta tónica, como decías tú, donde en un momento parecía todo perdido y luego resulta algo que me llama positivamente la atención, dijiste, y mi papá se aplicó. Y mi papá se aplicó y eh, Sí, ya nos contarás lo que sigue, pero la libró en ese momento, sí, y sí. viene este giro de la vida donde luego es mamá quien enferma y quien parte primero. Tú tenías más o menos 19 años, hablabas de tu diario, te refugiabas en tu diario. Sí, fíjate ¿Qué que yo, elementos usabas? ¿Qué personas? ¿Cómo atraías energía a tu vida? pues mira, yo creo que al principio muy de niña me relacionaba con él de una forma como de poner ahí las palabras o de intentar ahí encontrar las palabras de cómo me sentía y de lo que yo veía. Y si lo lees es muy de cotidiano, de hoy mi hermana no me prestó su ropa, pero luego jugamos y luego fuimos a cenar y luego mi papá, ¿no? Como muy cotidiano, pero es verdad que conforme pasaba la edad, ya decía, bueno, pues es que no entiendo esto, no entiendo esto otro, ¿no? Como con una serie también de forma de poner en el papel ya, o de tratar de entender a través de las palabras lo que pasaba en la vida. Y bueno, yo desde entonces, libretas y libretas, hay veces más constante que otras llenas como de esas historias, ¿no? Incluso a veces sé en qué libreta está cada etapa
de mi vida, en qué parte, digamos, que me callé un poco más. Hay momentos en los que me gusta ir al registro del diario para entenderme, pero bueno, ese todo es el efecto terapéutico que luego, como he vivido, pues también lo enseño. Ya Y en veo, esa ya época que veo, es ya veo de dónde viene la escritora, ¿no? escritora, incluso das cursos y demás. Sí, Es una herramienta poderosísima. Yo debo confesar que no he sido un enamorado de la pluma, sobre todo en el caso de diarios, pero viví un retiro el año mm, pasado, justo cuando empezaba la pandemia, con Raúl Romero, que algún día me gustaría invitarlo a este podcast. Él organizó un retiro virtual, yo no recuerdo también dónde me enteré, y parte de ese retiro virtual que él organizó empezando la pandemia, él hablaba, le llama la recolecta, y fue un ejercicio muy poderoso que lo que nos dijo es, de aquí a la siguiente sesión van a escribir por tanto tiempo seguido, sin parar, tomen una libreta, una pluma y pongan todo en su vida. Y realmente que fluye la energía. Yo sabía del poder de la relación mano-cerebro, ¿no? De cuando también. escribimos, el poder de las palabras, pero realmente el ejercicio es liberador, es parecido a lo que muchas personas que han participado en el podcast me comentan después cuando escuchan el episodio con su historia. Mm, Me dicen, es sanador, terapéutico, me volvió a llevar esos momentos, me dio claridad en algunos, me hace pensar en otros de wow, o sea, ni me sí, sí. acordaba, ¿no? Y Y para mí entonces, liberador porque lo pones en palabras y se queda ahí ya en el papel, ya es como que lo tienes en la cabeza y ya luego entonces lo liberas. y entonces Y tienes tu set de libretas, sí, tienes, sí, sí. ya me imagino Pues ese claro, acervo. por etapas, sí, sí es verdad que de esos primeros 8 años habré escrito, bueno, muchísimo menos en volumen, pero sí estos episodios que a mí cuando vuelvo al diario y lo encuentro, me parece revelador. Y yo digo ahí mismo que me ahorré muchos años de terapia, porque o sea, leí la voz de Lucy niña confundida. Y dije, claro, claro, porque entonces yo ya de ahí un poco que experimentaba la lejanía, ¿no? De papá o de mamá por esas fiestas, por esas reuniones, por ese estilo de vida, ¿no? Esa confusión yo mucho la empecé a entender, ¿no? Que dices, bueno, no, pero pues si eres una familia normal, porque me lo han llegado a decir, bueno, claro, pero lo que vives al interior, pues esa es otra historia. No es exactamente lo mismo. Y entonces, si de este pequeño paréntesis le damos otra vez play, donde nos decías, ya mamá ya no está, venden la casa, papá tiene algo de dinero, tú más o menos en tus 19, ¿qué sigue de ahí, Lucy? Pues mira, a partir de ahí sigue un año en donde para mí yo ya había decidido qué estudiar, yo estaba cursando el primer año de la universidad, eh, pues con mucho esfuerzo y con ayudas también económicas, porque un poco la apuesta de mi mamá había sido, bueno, entras el primer semestre, luego buscas becas, pero al final también tuve un montón de ayudas, porque mi mamá como era médico, tenía un montón de seguros y cosas del sector salud, pues que apoyaron para que yo pudiera seguir. Un poco como reinventándonos porque llevábamos años en una casa que no era nuestra, con muebles que no eran nuestros. Y fue una etapa pues también como de que nos volvimos a unir mi papá, mi hermana y yo. Sin embargo, había algo que yo decía, uy, no sé, me está costando. Llego ahí a mi primera terapia y empiezo pues a descubrir lo que era un duelo que yo no había vivido. Pero he ahí el siguiente revés de la vida y digamos que el tema de la enfermedad de mi papá, pues le quedaron muchas secuelas y él en este proceso en donde estuvo bien, estuvo mal, hicieron ahí pues un procedimiento que no le tuvieron que hacer y del cual siempre además padeció. Entonces le daban dolores muy fuertes, habíamos tenido que, o sea, seguir en constante pues revisión, ¿no? O sea, no se recuperó, al final su hígado ya no era funcional y eso pues habíamos que tenerlo presente. Y de un momento a otro se empieza a sentir mal, como ya era pues en algunos momentos recurrente, y muere también. Tienen que hacerle una operación y yo en ese momento me acuerdo que es que si lo opera no va a salir y fue así, no salió.
Ya luego platicando con mi hermana decimos, ya se quería ir con mi mamá. O sea, él le costó, o sea, como que al final, no sé, mi hermana y yo teníamos como juventud, como una edad por delante, la universidad, mi hermana acababa de terminar la universidad y yo no percibí durante ese año a mi papá como una persona deprimida, pero es verdad que mi mamá era el amor de su vida. O sea, su amor, además su historia de amor fue de estas así de, mi mamá era mayor que él, no mucho, pero en aquella época era más notorio. Cartas, que se mandaban escondidas, mis abuelos que no los dejaban ser novios. Entonces, yo creo que mi papá, no sé, yo digo que no, yo luego le reprocho que él era muy sobreprotector con nosotros. Entonces luego le digo, bueno, pues al menos tuviste que haber advertido porque eres tan sobreprotector que yo me quedé como, y ahora sí, ¿qué hago? El mismo pensamiento que tengo siempre, esto no me puede estar pasando, a mí ya se me murió mi mamá, no se me puede morir mi papá, esto es una broma, y pues la verdad es que así es la vida, y pues no, en realidad no era una broma, era bastante real. Pero dime, cuando dices, la realidad es que así es la vida, esa es una reflexión, una conclusión a la que llegaste después, me imagino. Claro, llegué después porque mira que en ese momento yo ya tenía 21 años y yo me enojé con la vida, me volví una persona que yo siento que me pusieron como como el mar abierto y como que me pusieron una de estas tablitas y yo iba como a la deriva a donde me llevara el oleaje. Bueno, ese oleaje me llevó a casarme, a irme a vivir a Chihuahua con mis tíos de allá, luego me regresé, luego me casé, luego me divorcié y ahí, por fin, Lucy terminó por despertar, pero pues ahí luego me tardé un poco, como unos 8 años. A todo esto debo decir que me sobrevivieron, pues ahí la ley de la vida no aplicó en nada. Mis abuelos maternos, que para mí, yo, pues eso, ¿no? También estas cosas de la vida, pues me dio dos papás y dos mamás, ¿no? Y yo siempre puedo hablar de que mis abuelos, pues para mí, eso fueron mis segundos papás, pero como con un sentido de libertad que ellos decidieron darnos a mi hermana y a mí, porque ella y yo nos quedamos viviendo solas, pero siempre de la mano con todo el apoyo, con qué quieres, irme a Chihuahua, vete a Chihuahua, ¿qué quieres? Casarte, cásate, ¿no? O sea, pero con esa comprensión, ese acompañamiento, ese, Amoroso. eso súper amoroso. Entonces, bueno, pues a mí de verdad la vida me dio dos papás y dos mamás. Y en ese sentido, bueno, claro que después también, ¿no? Estas reflexiones maduras vienen porque yo en su momento, a mí la vida me quita todo, entonces yo me graduaba, pero estaba triste porque no tenía mis papás. Me pasaba algo bueno y me iba al pasado, me pasaba algo malo, me iba al pasado, me enojaba, reclamaba. Entonces, viví 8 años en los que yo creo fui muy funcional profesionalmente, porque además mi mamá fue muy, pues me inculcó mucho la disciplina y la excelencia, y porque yo sentía que tampoco me quedaba de otra, ¿no? Que yo no le quería dar un dolor de cabeza a mis abuelos ni a mi hermana, y me hice muy independiente, pues un poco forzada por la vida, pero también trabajo en el que entraba, trabajo en el que me sentía que realmente era muy funcional y bien y me subían de puesto. Y entonces fui recorriendo ese camino, pero a la par de alguien vacía, de alguien pues que luego su relación pasó por altos y bajos, que no supo manejar cosas, o sea, los problemas de pareja que pasan, pero yo pues con una depresión, porque yo terminé la historia de que después de que, antes de que muriera papá, te dije, ¿no? Bueno, y decidí ir a mi primera terapia. Y me intenté internar en que era el duelo, pero luego viene otro duelo. Y entonces imagínate que se me revuelven unos con otros, más la relación, más el divorcio, todo esto de que dije, ya, y yo llego con una terapeuta, con una tanatóloga para intentar entender la muerte, y salgo con la resolución de entender todo lo que había hecho bien y mal en mi vida, con la resolución, pero así más que necesaria, de que yo me tenía que divorciar. Y ahí despierta Lucy, creo que por primera vez, o sea, es mi primer despertar donde me hago cargo de mí, porque yo le había regalado también a esta persona parte de mi vida, parte de mi identidad, parte de mis finanzas, no tenía ni un crédito abierto a mi nombre, porque no me interesaba mi persona, ¿no? Tú controla, tú haz, ¿no? Vacaciones, no en vacaciones, me puedo comprar ropa, bueno, me puedo comprar ropa, así.
no era dueña de mí. Y entonces cuando tomo esa decisión, yo me empodero y bueno, fue interesante porque yo descubrí entre a mis treintas, este, pues como con mucho, así como se entra a los 20, pero lo que pasa es que mis 20 yo los viví pues un poco, En pues otro estado, en otro estado, en en otra duelo, o sea, dimensión. con la muerte de mi mamá, luego de mi papá. Yo entré a los 30 y dije, yo de aquí soy, tenía estabilidad económica, me iba bien en el trabajo, y a partir de ahí, por supuesto que me he vuelto a equivocar un montón de veces, Lucy, ¿y porque dirías que este despertar, este empoderamiento, en gran medida fue dado por un manejo adecuado, oportuno, en el momento que haya llegado esta terapia, que tiene que ver con tu capacidad de procesar ya de manera consciente el duelo, o hubo otros elementos? ¿O es el no, yo duelo, el procesamiento del duelo es el que tiene mucho que ver con este despertar? sí, definitivamente. O sea, yo creo que yo ya sentía ese vacío dentro de mí. Y yo desde entonces no he parado de estar en terapia. O sea, yo sí creo en la terapia cualquiera que sea, porque he pasado como por diferentes, ¿no? Algo más profundamente psicológico, alguna escuela, ¿no? De estas más como ortodoxas, luego la tanatología, por supuesto, y hoy me he inclinado desde varios años para acá con cosas más espirituales, pero creo que eso definitivamente vino de mí. Yo me acuerdo que esta primera terapeuta con la que yo fui, me dejó un libro que decía, ya no seas codependiente, porque yo en aquella época tenía, pues estaba en noviazgo con esta persona. Y yo decía, ¿esto qué? Esto no sirve. Claro, no quería verlo, pero ya cuando te caes y te hacen y sientes ese vacío, entonces para mí también es como ese momento de decisión de que si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Y creo que para mí sí, la terapia y el manejo de los duelos, acercarme a la muerte desde otra óptica, también yo creo que aprendí a un poco rendirme, a entender que la muerte era parte del proceso de la vida, que es verdad que a mí me pasó quizá muy pronto y en condiciones no normales como pues el fin de la vida o el fin de un proceso de vida, ¿no? O sea, como que ves más obvia la muerte de un abuelo que de un padre, evidentemente, fue decir, bueno, creo que está en mí aprender cómo traerlos a ellos, a mis padres, a mi vida, pero no desde una forma de visitar al pasado, desde el dolor y desde el sufrimiento, sino pues desde una trinchera diferente pues, de gozo. Distinta y que requiere un gran trabajo. Y fíjate que pienso que es muy relevante este tema, por eso te pregunto, porque pues vivimos una época retadora. Mm, Todas las épocas tienen sus retos y sus partes maravillosas, pero estamos en medio de una pandemia que tú decías, lo natural es pues que se vayan primero los abuelos y demás. Estamos viviendo justamente algo anormal, algo atípico, donde yo sé que cada quien puede ser un caso distinto, pero creo que sí se escucha más, no sé tú allá en España que veas, pero pues sí ha dejado muchas partidas, ¿verdad? mm, Inesperadas, muchas de ellas, inesperadas. inesperadas de gente joven, gente aparentemente sana. Y entonces, sí es una situación social el manejo del duelo. Una Totalmente. pandemia nos enfrenta de manera acelerada e intensa a un hecho de la vida que es la muerte, para el cual la mayoría de las culturas, y sobre todo en esta modernidad, no estamos suficientemente preparadas. No se nos prepara nuestro sistema Sí, educativo, también la configuración cultural, ¿no? De los países, las familias. Es algo para lo que no estamos preparados porque no nos gusta mucho ni siquiera hablar, ¿no? Y creo que escuchaba a alguien alguna vez decir que hay una situación en la humanidad en el que muchas personas estamos atrapadas entre las etapas del duelo que no acabamos de terminar y ni siquiera lo sabemos, ¿no? Y la otra es pues esta idea de también muchas veces querernos ir rápido de la depresión a la felicidad, brincarnos etapas, creer que eso se puede, que aquí yo te lo voy a plantear como pregunta, si tú estás de acuerdo, si tú que lo has vivido y que lo estudias y demás, eh,
¿Qué le recomendarías, por ejemplo, a la gente que está en este momento viviendo etapas de duelo, que hay De duelo, muchas personas, muchas familias, en el sí. tema de, es un proceso, se pueden brincar etapas, si te brincaste etapas, mejor regrésate. ¿Qué le dirías a tantas Sí, personas que podrían estar viviendo esa situación? en eso. Sí, a ver, es verdad. Mira, yo lo que creo es que, o sea, para mí entender las cosas que me pasan en la vida es muy importante, ¿no? O sea, si a mí me duele, no sé, una mano, entender de dónde viene el dolor, ya digo, ok, me va a doler, pero ya lo estoy entendiendo. Entonces, bueno, esa es como una forma de mi pensamiento lógico. Y cuando entendí que el duelo, o sea, que era un tema y que tiene varias etapas, y como me fui acercando a él, como que dije, ok, ¿no? O sea, no, o sea, es difícil, tiene ciertos pasos, luego encima se me juntan dos. Luego el duelo no solo es la muerte de una persona. Como yo te decía, mi papá perdió su trabajo, su salud y perdimos la casa. Entonces yo vengo experimentando duelos desde muy niña. El cambio de casa, de trabajo, ahora, bueno, de la salud, de la libertad, ¿no? Todo lo estamos experimentando en este contexto de pandemia, ¿no? Saber que las pérdidas vienen en muchos sentidos. Yo hoy mismo, por como recuerdo que viví aquella época, porque es verdad que desde entonces sigo un recorrido, y este es un aprendizaje para mí muy reciente, eh, el consejo que yo daría es sentir, porque es bien fuerte sentir. Y hasta que no sientas y no te duela y no experimentes esa ausencia que es terrible, pues no lo estás enfrentando, porque todo lo que no es sentir es irte por otro lado, ¿no? Es irte a las redes sociales, es irte a lo externo. Entonces, para mí sentir es ir a lo interno, experimentarlo, y ahí es donde va a doler, es como si te estuvieran apretando el raspón o, ¿no? Ese rasguñito, ese pellejito que duele horrible, y hasta que sientas así es cuando dices, es porque lo reconoces. Y creo que por eso tampoco hacemos camino espiritual ni de autoconocimiento, porque es el que duele El, y el porque es más sentir, fácil irnos a otro lugar. permitirnos sentir, decías, ¿no? El conectar realmente con las situaciones y las emociones que las situaciones nos dan, porque estamos hablando del duelo, que pues muchas veces pues, es doloroso, es algo que quisiéramos evitarnos a nosotros mismos o a las personas que O a amamos, las personas que queremos. pero pasa, por ejemplo, este aspecto pasa incluso con el aburrimiento, ¿no? Que también en medio del encierro social, del Sí, lockdown, pues nos enfrentamos mucho las familias a esto, ¿no? A los chicos están tomando clases en casa y demás. Y el tema del aburrimiento es otro de esos malos entendidos sociales donde se le ha empezado a ver desde hace un tiempo como algo malo, como algo que hay que evitar a toda costa, que los chicos se aburran, que la se gente se aburran. aburra, y por lo tanto entonces vivimos en un mundo de distracciones donde queremos tener la mente ocupada en cualquier cosa, de preferencia placentera, cuando el aburrimiento, justamente el aburrimiento es tan importante como la tristeza, como cualquier otra emoción, porque permite la innovación, permite la autorreflexión, permite la observación, La creatividad. la creatividad. Entonces, igual, y ahorita lo que decías, en general, me vino a la mente esta frase que dice que la vida es un balance de soltar y abrazar, soltar y abrazar. La muerte, el nacimiento de un bebé, el cambio de una casa, el cambio de una ciudad, el cambio de una etapa, de un grupo social, todos esos son ejercicios de soltar para poder abrazar lo que sigue. Siento, personalmente yo también he contado aquí mi historia de, por ejemplo, cuando me cambié de residencia de Ciudad de México a Monterrey, pues fue un ejercicio, yo no me di cuenta, yo pensaba que mi problema era que no me adaptaba a la nueva ciudad, hasta que me di cuenta, y me resuena con lo que tú estás comentando, que mi problema no era la nueva ciudad, mi problema era que yo no soltaba la vieja ciudad. Que Claro, cuando eso ocurrió, de verdad, uff, o todo sea, fue, fluyó. fue, fue liberador, ¿no? Empecé a ver bonita la ciudad donde vivía, me empecé a ver que qué maravilloso que me rodea esta gente, vemos con otros ojos. Y ahí, además de uno sentir, me imagino, dime tú qué opinas, el tema de pedir ayuda también, porque a veces lo queremos manejar por nosotros mismos. ¿Qué tanto alguien, como en tu caso, tú recurriste a una tanatóloga, pues qué tanto es importante conectar con la cultura de la terapia,
con los especialistas, con pedir ayuda en esos aspectos. Sí, a ver, yo creo que es muy importante porque además, si lo asumes como parte de tu vida, ¿no? No con ciertos tabús de que, ay, no, eso no es para mí, o eso es para alguien enfermo, ¿no? Tabús, o me van a decir qué hacer. Creo que es darse la oportunidad, y para mí se ha sido, o sea, life changing ir a terapia y acercarme a esto, porque como me gusta entender esos procesos emocionales, esos cambios, es, y es parte del amor propio, creo, porque la verdad es que también es verdad que para mí mis abuelos fueron fundamentales, mi hermana, pero ellos estaban ahí de contención, ¿no? Pero no podía ser ellos, pues no sé, mi paño de lágrimas para muchas cosas o para ayudarme a entender, porque todo viene de algo, o sea, esas veces que yo he decidido me voy a divorciar, el voy a ir a terapia, ha sido algo muy interior realmente, y creo que es eso, estar en contacto pues, con uno mismo. Bueno, y qué decir de la escritura, conforme escribes y ves cómo te sientes y empiezas a descubrir cosas, es como ir soltando todo eso, y ahí mismo el ejercicio también, pues de soltar. Y yo ahí agregaría el tema de que como humanos tenemos que aceptar que nada es eterno. La impermanencia, así La es. impermanencia. La importancia de entender la impermanencia, que es el mayor de los regalos, porque cuando llegamos a ser conscientes de lo impermanentes que somos y de que es inevitable, inmutable, el que eventualmente vamos a dejar de estar aquí, pues es más probable que nos genere esa urgencia espiritual de vivir en el aquí y en el ahora, de no postergar tantas De cosas. no postergar. Y a lo mejor me voy a brincar algunos espacios que, si es el caso, con gusto regresamos. Sí, sí, Pero sí. con todo esto que nos estás contando, la vida, como tú decías, ¿no? La vida se te ha manifestado de ciertas maneras, con ciertos eventos, en ciertas personas. Y hay un punto que fue donde conectamos esta parte de tu historia, que si con todo esto que nos has contado, bueno, la vida te pone nuevamente ante una circunstancia, ante una situación. Claro, ¿Quieres contarnos? claro, claro. Pues es ahí justo donde yo decía, ya me pasó de todo. A mí ya no me puede pasar más. Ya todos estos, ¿no? Como que ya, yo es cuando a veces siento que decía, bueno, creo que ya estoy cerca de esa paz, de esa libertad, de esa estabilidad, porque ya estaba en ese camino espiritual importante donde es verdad que seguía aprendiendo muchas cosas. Me enfrenté a esos diarios, me enfrenté a esa luz y acepté el alcoholismo en mi familia, cosas aún duras, pero ya como desde una perspectiva de madurez y de querer enfrentar. Entonces estaba en una etapa de mi vida, esto es 2017, donde mi último pilar se va y ella es mi abuela. Por supuesto, pues en esta ley de la vida, además que mi abuela me duró 94 años, ¿no? Entonces, bueno, más afortunada no podía ser, pero pues por supuesto que yo cuando tuve esta reflexión, yo conocí y conviví más tiempo con mi abuela que con mi mamá. Entonces fue una pérdida también bien distinta. Y eso, si volvemos un poquito al tema de las pérdidas, que cada pérdida tiene algo, y la muerte sigue siendo pues dolorosa y canija, y pues bueno, ahí voy, ¿no? Nuevamente enfrentarme a ello. Y entonces yo vivía en Satélite, en la zona del Estado de México, perdón, de Naucalpan, y decido que quiero un cambio de vida. Mis proyectos profesionales, yo ya trabajaba de forma independiente, me dedicaba al marketing y a la comunicación, un poco toda la escritura, pero del lado corporativo. Y digo, bueno, como muchos de mis clientes están en el DF, me voy a cambiar allá. Creo que puedo construir pues un estilo de vida diferente, hacer un cambio, y me voy a vivir a la colonia Roma. Empiezo a hacer muchos cambios, y curioso porque ahí empiezan esos pequeños, yo les llamo pues como movimientos en mi vida, porque entonces yo me voy de un lugar esperando que me siguiera yendo bien, porque tenía mis proyectos profesionales sólidos, llego a la Roma y se me empiezan a ir algunos. En qué año ocurre esto? 2017. 2000. Lo de mi abuela fue en enero del 2017, empiezo a hacer estos cambios para abril, ya estaba viviendo en la Roma.
yo muy estable profesional y económicamente, se me empiezan a ir algunos clientes, empiezo a buscar nuevos caminos y uno de esos caminos fue encontrar una persona que me dice, Lucy, hagamos negocios juntos, ven a mi oficina hoy en la tarde. Esa oficina estaba en Álvaro Obregón 286, ahí en la colonia Roma, que me quedaba caminando de mi casa. Y me dice, mira, aquí en el piso 1 yo tengo un negocio de tecnología, podemos hacer muchas cosas, tú me ayudas a escribir los contenidos. Y mira, en el piso 3 estoy por abrir un coworking. Vente a trabajar los días que quieras y así conoces más gente, ofreces tus cursos y pues vamos haciendo como networking. Entonces yo a él lo sentí como con una apertura de que alguien me volvió a abrir las puertas, de que él me decía, tú ganas, yo gano, yo no te voy a cobrar que estés aquí porque tú vas a hacer negocios, pero tú me vas a dar así, ¿no? Entonces como una visión muy fresca. Y ahí un 19 de septiembre, eh, previo a esta alarma sísmica del aniversario del 85, yo iba caminando justo para allá, vi mucho movimiento de gente, pasé al banco, no estaba segura de si ir o no ir, porque al final yo tenía mi negocio, mi oficina en mi casa. Y dije, bueno, voy a ir, tengo cosas que hacer, luego tengo un curso en la tarde, ahí mismo en la Roma. Y bueno, ese día, pues lo que muchos de los mexicanos no podemos olvidar, porque pues hay otra alineación del universo súper extraña, ¿no? Que un 19 de septiembre, cuando todos ya habíamos escuchado la alarma sísmica, habíamos tenido pues algunos recuerdos, la gente en las calles, y vuelve a temblar. Este edificio, Víctor, se cayó muy pronto. Yo alcancé a hacer muy pocas cosas. Yo alcancé a levantarme, a agarrar mi celular, dar unos pasos, llegar a la escalera del edificio, ver que eso se estaba moviendo de una forma en que además, yo insisto, que por ser sateluca no había vivido tan de cerca eso y porque en el 85 yo era muy niña y dije, no, este no es el camino. Me encuentro Isaac y me dice, vámonos a la de emergencia. Entonces había un puente que unía la parte de enfrente del edificio con la parte de atrás. Cruzando ese puente, para mí fue, porque además yo me hice muy cercana a los dueños del coworking, ayudé a esta chiquera a comprar cosas de decoración y eso que yo la vi comprar porque era el sueño de ellos también, se me empieza a caer así en los pies, unos libros, unos cojines, sigo caminando 3, 4 pasos más y veo el techo y le hago así, se me apagó la luz. Junto a mí Isaac, pues un ángel guardián que me pusieron ahí para poder pues llevar juntos esto que nos presentó pues la vida inesperado. Y ahí volví a pensar, esto no me puede estar pasando, esto es irreal, a mí ya me ha Se pasado todo. derrumba literalmente el edificio. Ese Se derrumba. último, tus brazos cubriendo tu cabeza, sientes el techo encima y dices, se apaga la luz y es a partir de ahí lo que te cuentan, lo que el recuento del asunto es, se derrumba el edificio, tú pierdes la conciencia o Yo, estás... yo no pierdo la conciencia, yo me doy cuenta, o sea, mis primeros minutos fueron así, fue el celular en la mano, los lentes se me cayeron, prendo la luz, veo los lentes juntos, me los pongo, desbloqueo, empiezo a marcar, veo que no hay señal, prendo la luz, me empiezo a revisar, me empiezo a tocar, me doy cuenta que estaba Isaac ahí, intento marcar de nuevo, él intenta marcar de nuevo, no había qué hacer, nos agarramos de la mano y nos pusimos a rezar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Eh, Se armó una especie de sí, recoveco de, como de, ¿cómo lo llaman? El espacio del vital. espacio vital. A ver, yo no busqué ningún lugar para refugiarme porque yo ya donde había entrado prácticamente era un lugar abierto con algunas mesas que acababan de llegar porque el coworking estaba por acondicionarse. Entonces yo solo hice esto bueno, no me acuerdo muy bien Isaac qué hizo, pero yo quedé como, yo creo que estábamos como inclinados y yo quedé boca arriba y él boca abajo. Pero, y bueno, esta era la distancia entre mi cara, mi barbilla y la losa. Digamos que la losa ya estaba así, con mínimo movimiento en los brazos, eh, hacia la parte como del torso y los muslos.
más despejado y hacia las pantorrillas yo ya no podía moverme. ¿De cuántos pisos era el edificio y en qué piso estaban ustedes en el momento en que se derrumba? Sí, estábamos en el tercer piso y el edificio era de 6. Y bueno, yo cuando últimamente que he estado contando esta historia, pues me gusta hacer énfasis en que este edificio, junto con el Colegio Repsamen, que fueron los que se cayeron más pronto y que más dieron de qué hablar, ambos con negligencia y corrupción. Porque aquí le habían quitado muros para que pudieran vender espacios donde quizá cupieran 3 oficinas, hubiera 6. Y entonces había un tema importante que, pues, por supuesto, no se sabía en el momento y que es lamentable, porque claro que nadie puede escapar de un suceso de la naturaleza, pero aquí, pues, la mano del hombre al final estuvo Pero es muy presente, ¿no? importante que nos compartas eso porque es realmente aprender y con claridad decirlo. Déjame darle un poco de contexto tal vez a personas que nos escuchan en Claro. otros países. Cuando yo entro en contacto con Lucy, pues mucho del motivo de la conversación era compartir su historia Esta historia. en Injodible, precisamente esto que estamos hablando, esta experiencia que ella tiene, donde se derrumba por un terremoto en Ciudad de México en 2017, se derrumba el edificio donde ella está, y ahorita ella que nos cuente los detalles de qué pasó después del derrumbe. Pero lo interesante es, número uno, que contexto, y ya tú nos dirás, tú seguro tienes una interpretación o algo, una opinión al respecto, es cuando Lucy me dice eso, yo de inmediato asumo que ella está hablando de una experiencia de sobrevivir a un terremoto en 1985, porque yo vivía en Ciudad de México, yo soy de allá, y en 1985, justo el 19 de septiembre, hubo un gran terremoto en Ciudad de México que, bueno, devastó la ciudad. Muchos edificios cayeron, mucha gente murió, fue verdaderamente una crisis, una tragedia. A mí me tocó vivirlo a los cerca de 14 años. Afortunadamente nadie de mi familia tuvo problemas, pero me tocó ir con mis amigos, aunque yo estaba muy jovencito, tenía amigos más grandes, me tocó ir a intentar rescatar o intentar ayudar muchas veces. Poco pudimos hacer, pero lo intentamos y todavía recuerdo las imágenes y demás. Fue como país, como ciudad, fue algo que nos dejó marcados a los mexicanos. Yo pensaba que era eso. Entonces, cuando Lucy estamos escribiendo, yo sí, porque yo lo viví, fue en mi juventud, lo tengo marcado. Y después me doy cuenta que no estamos hablando de 1985. La experiencia de Lucy ocurre en 2017, que coincide, que es impresionante eso, que es exactamente el mismo día del 19 de septiembre, pero de 2017 ocurre lo mismo y caen edificios. Y la duda que yo tenía, Lucy, que ahorita ya lo estabas tocando, igual para que nos sigas diciendo, es, yo decía, pero si había un hecho prácticamente comprobable en Ciudad de México, es que sí, algo, obviamente, se movió mucho el tema de la construcción, el tema de la seguridad, y se cambió la reglamentación y los edificios se empezaron a construir de otra manera. Me llamaba mucho la atención cuando nos dice, además ella está en esta colonia Roma, que de hecho fue de las más afectadas, sino la más afectada en el 85, porque esa colonia tiene un tema ahí topográfico, tiene un tema ahí de que el suelo es muy inestable, por eso es que había mucho problema con las construcciones. Te pasa a ti, Lucy, pero ya nos decías, ¿por qué? Porque yo tenía esa duda y te lo iba a preguntar, pero si en general en la ciudad ya no hubo tantos estragos, hay edificios ya muy altos y de cristal y demás. Sí, claro. ¿Qué pasó? Entonces cuéntanos, uno, ¿qué opinas de esa coincidencia, no sé cómo llamarla, diosidencia o como sea, de misma fecha, mismo mes, mismo día, prácticamente celebrando el otro? Claro. Y segundo, ¿por qué se da esta caída particularmente de esos edificios? Pues mira, yo la coincidencia sinceramente no me la explico. A ver, dicen que es verdad que cuando repites algo como a nivel energético lo puedes llamar y bueno, claro que todos los 19 se festejan aniversarios y de alguna manera estás llamando al suceso. Es verdad que México es una zona sísmica, pero también es verdad que se cambiaron las leyes. O sea, el 85 fue una tragedia, dicen que tú lo viste, yo era muy chiquita, que fue una tragedia, fue devastado, no había, horrible. No había, parecía que no había vida ahí, ¿no? Se perdieron miles y millones de vidas
y entonces se tomaron las medidas de construcción y ningún sismo desde entonces había provocado derrumbes. Y los más significativos, en efecto, fueron, bueno, hasta donde yo me quedé, el Repsamen, Álvaro Obregón 286, Xochimilco estuvo muy dañado, muchos edificios de la colonia Roma también tuvieron que desalojar, o sea, hubo mucha gente que perdió su vivienda por las mismas condiciones del centro de la ciudad, pero no un desplome tan drástico, y por eso pues tanto los medios como los cuerpos de rescate se abocaron en estos dos edificios. Y claro, pues por eso a lo mejor tú decías, bueno, pero quizá no fue tan, tenías más la asociación del 85 porque es verdad que fue una tragedia. Y bueno, pues al final, al final yo siempre nombro porque hubo mucha gente que murió y hubo alguien responsable de administrar ese edificio, y es lamentable que pues la corrupción también marque nuestro país en ese modo. Así es. Entonces, anomalías en la estructura de ese edificio, decisiones tomadas por razones, intereses, lo que sea, intereses. pero vulneraron la integridad de la estructura de ese Sí, edificio, y esa fue la razón por sí, la que, contrario a lo que pasaba con todos los demás edificios, esos edificios cayeron. claro. Cuéntanos entonces, volvemos a ese momento. Ese edificio entonces colapsa, 6 pisos, tú estás en el tercero, te caen a ti y a Isaac, les caen 3 pisos encima. Ustedes desde ese instante, sin perder la conciencia, milagrosamente están con vida, están conscientes, están tratando de comunicarse con sus celulares, se dan cuenta que no hay mucho que hacer. Uh-huh. Me imagino muebles o estructuras, algo evitó que Algo evitó. fueran aplastados. ¿Y qué sigue? ¿Qué pasó? Pues mira, ahí vienen unas horas de, pues, de incredulidad, de impaciencia, de escuchar pues cosas terribles, evidentemente, porque era un edificio con muchos trabajadores. Eh, y llegó un momento en el que yo pienso que, bueno, en mi mente, con todo recorrido que les ha dado por mi vida interior, también espiritual, de fortaleza, y con una persona que a mí no se me quitó de la mente desde el minuto uno, que era mi hermana. Yo decía, esto a mi hermana no le va a pasar. O sea, ya nos ha pasado demasiado, yo voy a salir viva. Y entonces supe en ese momento que la decisión de vivir o de morir estaba en mis manos. Es verdad que alguien tenía que llegar a rescatarme, pero esa conciencia de mi cuerpo, esa inteligencia emocional que yo ya había desarrollado, me hacían saber que si yo lloraba, me deshidrataba, que si yo me ponía ansiosa, me podía desmayar. En fin, o sea, mi mente la tuve que mantener, o sea, desde hace muchos años también practicaba yoga, empecé a hacer yoga en mi cabeza, empecé a platicar con Isaac de otros temas, empezamos a bromear, cuando había que pedir ayuda, pedíamos ayuda, pero digamos que el resumen, digamos, de esas primeras horas fue también tener que decidir, ¿quiero vivir o no? Y saber que eso dependía de mí, y que como todo en la vida, mucho está en nuestra cabeza, en lo que llaman a veces la loca de la casa, el ego, el que traiciona, que por supuesto también estaba ahí la voz de, bueno, Lucy, pero tú ya te querías morir desde hace un montón para irte con tus papás, tenemos la mesa puesta, ¿no? Y entonces ahí fue decir, a ver, esa era la Lucy del pasado, esa que no había despertado, esa que pues, se le juntó todo, porque también ese reconocimiento de decir, pues porque no había despertado, también fue un ejercicio pues de honradez conmigo misma, ¿no? De decir, pues o sea, me costó trabajo y sí la regué en muchas situaciones, en muchas decisiones, pero por reconocer eso y por hacer ese trabajo interior, creo que yo tuve la fortaleza. Y así, Víctor, pasaron de la hora del derrumbe hasta que yo salí 36 horas. Pero Wow. nos encontraron como a la hora 4, 5, 6, 7, 8, 9, como a la hora 29:30 nos encontraron. Y el rescate tardó 6 horas más. Ok, pero sí es un dato interesante, Sí, porque lo malo pues hubiera sido que hubieran pasado 36 horas para que los ubicaran ustedes sin no, contacto, sin saber. Qué maravilla, digo, dentro de las condiciones
que en las primeras hora y media más o menos ya están ustedes ubicados, ya los cuerpos de rescate saben que ahí hay unas personas vivas, y pues vienen las acciones. Lo otro muy importante que me llamó la atención de lo que compartías es lo que te dio es un propósito de vivir. Sí, Tú lo que querías era, por un lado, vivir, y recuerdo, algo dijiste ahorita y también cuando tú y yo tuvimos una llamada, me quedó muy marcado que decías, yo no quería acabar así, no quería que mi hermana tuviera esto en su historia. ¿No? sí. Y eso te movió mucho y eso movió Eso tu para mí mente, fue tus como, emociones y todos tus recursos, porque esto es de cómo la mente, el espíritu y el cuerpo se hicieron uno para que tú salieras de aquí. sí, totalmente, totalmente. Mira, las primeras horas, bueno, ahora no te escuché que, si lo dijiste bien, pasaron como 28 horas hasta que llegó el cuerpo de rescate, más o menos. Se escuchaban muchos ruidos, gente trabajando, pero hasta que alguien nos reconoce, es más o menos la hora 29. Esto ya era pues el 20 hacia las 4 de la tarde. Y yo salgo a las 10 de la noche. Y estas últimas 6 horas, que aunque ya estábamos localizados, era también todavía tener esa determinación en la mente de decir, estamos en la recta final donde todo puede salir bien o todo puede salir mal, y de estar haciendo con Isaac trabajo en equipo y con ese propósito en la mente. Y yo te comentaba al inicio que estudió aquí en Madrid, y de las primeras cosas que también pensé fue, ¿y mis sueños? ¿No? ¿Y mis sueños qué? ¿No? Y eso que yo de alguna forma postergué de manera pues justificada o injustificada, decía, yo ya no lo puedo estar postergando. Y la reflexión que yo hago al final del día, porque es hermoso cuando yo cuento esta historia y cuando la familia, o sea, yo voy a México, hablo con tíos, con amigos, con mi propia hermana, y hay versiones e historias de las que yo me sigo enterando. Y yo le digo a mi hermana, es que yo no podía con la angustia de pensar en ti. Y ella, es hermoso, me dice lo mismo de mí. Yo no podía con la angustia de que tú estuvieras allá adentro, de que tuvieras frío, de que tuvieras miedo. Y entonces para mí eso es pues el amor en toda su expresión de la palabra. Los lazos que de alguna forma mis padres, aunque de forma breve, nos inculcaron. Y también una cosa importante que al final, es verdad que mi hermana fue un pilar muy importante y lo sigue siendo, pero bueno, el amor también no otorga libertad y por eso yo aquí y ella allá, porque aunque ella haya sido un pilar importante, quien yo ya había aprendido a amar y a reconocer desde mis despertares previos, pues era a mí misma. Entonces ella era esa persona que no, que estaba ahí, pero yo me di cuenta que en esa oscuridad terrible, pues yo era mi propia luz. Y esa determinación y ese autoconocimiento me lo di yo sola. Y fue lo que pues me llevó a salir, que luego pues esa foto, si quieres, luego te la comparto, no sé si haya oportunidad luego de ponerla. Va a haber mucha Eh, oportunidad, vamos a compartir mucho de tus fotos. Genial, genial. Pues hay una foto en donde ya estamos en el rescate, me ponen un arnés y me dicen, Lucy, volteas para arriba, ya estás casi afuera. Y yo salgo sonriendo, con mis lentes puestos. Entonces, ay, ¿por qué traías puestos los lentes? No sé qué, la niña de la sonrisa. Y es así que pues mi vida cambia en muchos aspectos, no solo porque sobreviví, sino porque empiezo a contar mi historia, y meses después me veo dando conferencias, me veo dando entrevistas, y yo me paro en escenarios, le pido a la gente que me invite a podcast como a ti, porque hablo de esto, porque bueno, pues ha sido un recorrido, perfectamente lo dijiste al inicio, pues como del viaje del héroe, y de muchas lecciones, y de aprender también a entender cómo mi pasado me ayudó en ese momento, pues como esos procesos de vida, ¿no? Au, tremenda historia. Y además lo que está ahí, o sea, no solo es, por supuesto, impresionante vivir una experiencia como la que te tocó vivir a ti, sumada a todo lo que ya habías vivido en tu vida, y vivir el hecho físico, la experiencia de estar entre los escombros, de todo esto como nos narras que tuviste que hacer para sobrevivir, que es apasionante, cómo funcionó tu mente, tu espíritu, tus emociones, tu cuerpo.
Y luego el tema de la interpretación que le das se me hace muy poderosa. El amor entre tú y tu hermana no te ciega como para demostrar lo mucho que has desarrollado tu espíritu, en el sentido de ese viaje que hacemos todos los seres humanos, de la dependencia normalmente Ujú. a la independencia, que en tu caso, por lo que platicas, diría yo, de la dependencia a la codependencia, a la independencia, y luego llegar a la interdependencia, ¿verdad? Que es a lo que aspiramos, Sí, poder vivir con y sin los demás, ¿no? sí. En armonía, pero en el interior y en el exterior. Y me parece hermoso esa manera como planteas lo que te sacó de ahí y lo que también reforzó tu libertad que te das Ujú. hasta el día de hoy. Totalmente, totalmente. Y bueno, pues hoy ya estamos hablando de que más de 3 años, 17, 18, 19, 20, este año se cumplen 4 años y yo desde entonces, pues, ¿qué te digo? Es como, eh, o sea, desde entonces vivir, pues, o sea, procurar buscar mis sueños, o sea, para mí escribir es muy importante hoy en mi vida. Yo me vine en 2018 acá y se han seguido dando oportunidades para yo permanecer aquí, me he abierto puertas, pero todos los días se trabaja por tus sueños, ¿no? No nada viene por hecho, nada viene por regalado. La vida no da treguas, eso ya lo aprendí. Este, y también o sea, yo a veces digo que venía de ciertos despertares, pero había algo que a mí me faltaba, que luego la vida vino y me lo mostró de una manera un poco drástica, luego lo digo de broma, pero quizá necesaria para que yo terminara como de despegar y de empezar a integrar, porque a veces yo me peleaba con las Lucis del pasado, incluso después del sismo yo decía, bueno, pero Lucy, sobreviviente, uy, la escritora, no, es poco a poco irme integrando para contar pues como una sola historia. La integración, qué concepto tan poderoso nos regalas, que sin duda es parte de acercarnos a nuestra injodibilidad, ¿no? Cuando podemos integrar nuestras diferentes versiones. De entrada somos luz y sombra, ¿verdad? Más todo Claro, aquello que las versiones de nosotros que hemos ido avanzando, que pudiéramos a veces equipararnos a la piel, las pieles que va dejando una serpiente, ¿verdad? O una langosta. sí. Y a ver, dime algo porque no me voy a ir con esa duda. ¿Y qué pasó con Isaac? Bueno, Isaac te digo, para mí, además que la vida te pone en el camino siempre la gente necesaria. eh, Además de Isaac, nosotros nos comunicábamos solo por voz, digamos que no la veíamos ni la sentíamos como Isaac y yo. Otra chica que se llama Paulina, nos localizaron a los tres, nos rescataron a los tres. Primero salió Paulina, luego salió Isaac y luego salí yo. Luego hicimos una reunión los tres, nos vimos por primera vez sin polvo. Él ahora, bueno, yo a Isaac lo vi antes de con Paulina, porque él siguió trabajando un tiempo en el coworking. Hubo un festejo de Navidad, porque ellos, los dueños, afortunadamente pudieron restablecer su negocio en otro edificio, por supuesto. Hicieron una reunión, la típica reunión de navideña de los empleados, y aunque yo no era propiamente una empleada, bueno, pues era parte del equipo. Bailamos, Isaac y yo, esa noche, y hasta la fecha nos felicitamos en nuestros cumpleaños ambos, en el de nacimiento y del renacimiento. Él vive ahora en Estados Unidos, también decidió buscar suerte por allá, y para mí fue muy importante su apoyo, incluso el sentirlo físicamente, poder hablar con él, poder conocer nuestras historias, porque al final era un compañero de trabajo, no era alguien cercano. Y ahí, pues ahí creo que tenemos una historia única. Y con el poder de las historias quedaron hermanados, ¿no? Queda este puente tan sólido entre ustedes. Sí, Tremenda historia, fantástica. Y a partir de ahí, Lucy, ¿qué ocurre es cuando nos decides irte a España? Estás ahora, compártele a la audiencia, eh, ¿cómo estás aterrizando esto? ¿Qué estás haciendo? Hablábamos de conferencias, hablábamos de enseñarle a la gente a escribir de manera claro, terapéutica. ¿En qué estás hoy día? ¿Dónde está Lucy? ¿En quién se convirtió sí. Lucy? Pues mira, desde que yo llegué
Bueno, desde antes de venir a Madrid, fue muy pronto que me dijeron, oye, pues hablas bien, te expresas bien, tienes una historia, me invitan a dar conferencias. Mi conferencia se llama La luz en una sonrisa, haciendo alusión pues a esta sonrisa con la que yo salí, la cual también con el paso de los años yo analizo y la veo y vuelvo a recordar y a aprender muchas cosas. Y también estando aún en México, me atrevo a diseñar. Yo había tomado un curso de escritura terapéutica y me siento preparada para poder darlo, por lo útil que me fue a mí y por el sentido que estaba haciendo con mi vida entonces. El primer año aquí en Madrid me dediqué más a estudiar, también un poco con la intención de volver a mí, a eso que me llamaba mis sueños, y a reconfigurar cómo integraba esta parte de conferencista de la historia de Lucy con la parte de la escritora de fantasía, porque escribo cuentos infantiles, novela, con la parte autobiográfica y con la parte terapéutica. Entonces, hoy respondiendo a tu pregunta, ¿cómo está Lucy hoy? Por fin integrando todas esas partes y bueno, sigo dando conferencias. De las cosas buenas que nos trae la pandemia es la maravilla de la tecnología. Por Zoom puedo seguir hablando con empresas en México, puedo seguir estando en contacto con esta parte de mi historia, abriendo un poco de campo y de mercado también en España, porque al final es una historia, bueno, pues universal, de resiliencia, de superación, y integrando ya también con el estudio que hoy tengo de la escritura, una serie de cursos de escritura terapéutica y autobiográfica, que ofrezco igual vía Zoom y que presencialmente aquí ya se está pudiendo hacer algunas cosas de forma presencial, diciéndole a la gente o tratando de transmitir el poder que tiene la escritura desde diversas trincheras. Si tú te quieres animar a contactar contigo con un diario, con herramientas que yo voy proponiendo, y si te gusta más la escritura, pues en el nivel de ficción para escribir tu vida o escribir algún pasaje de tu vida, ya el desarrollo de la escritura formal no tanto como una herramienta tan terapéutica. Es que todo tipo de escritura es terapéutica. Luego, si tú le preguntas a un gran escritor si es catártico, te dirá, no, no, porque yo, ¿sabes? He construido una gran novela, pero a mí me encanta este fenómeno de que todo lo que uno escribe viene de adentro, viene de la historia, viene de la infancia, nos hace escarbar en lo más recóndito de nuestros recuerdos para sacar una historia fantasiosa, una historia más verídica o autobiográfica, pero eso no importa. El hecho es escribir. Y bueno, eso, a hoy dedicada justo a yo seguir escribiendo, a enseñar y a incorporar esta parte en las personas y pues dando mis conferencias y charlas, pues para que la gente se lleve un poquitito de esta historia. Wow, Lucy, mientras describías esto de la escritura y las historias, recordé una frase que me apasiona. No recuerdo el autor, pero dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos y moléculas, pero un pajarito me dijo que estamos hechos de historias. Y es una realidad, o sea, las historias son el tejido de la realidad. Si somos finalmente una conciencia está construida a base del lenguaje y el lenguaje es la base de la comunicación interna y externa. Y no por nada este podcast es acerca de la historia del héroe, del viaje del héroe, de las historias. El protagonista en este podcast es tu historia. Esa historia maravillosa que nos inspira, que nos conecta, que nos recuerda, que nos lleva. Y mira nada más qué viaje hemos hecho, Lucy, de verdad apasionante, te agradezco tanto. Y fíjate nada más, para ti esta pregunta, para mí, hacerte a ti esta pregunta después de todo esto, es un parteaguas, es, con todo lo que has vivido, Lucy, ¿cómo explicas que funciona el universo? Uy, ¿cómo explico que funciona el universo? Si se lo explicaras a un niño pequeño y no tienes mucho tiempo, ¿cómo le dirías que funciona el universo? Lleno de constantes señales a las cuales siempre hay que estar abierto, pero hay que estar abiertos no desde los oídos, sino desde el corazón. Todo nuestro alrededor
lo material y lo inmaterial nos habla. Yo creo que a mí la vida ya me había dado muchas señales y no las había querido escuchar. Y yo creo que al final también el universo nos escucha a nosotros porque muchas de las cosas que nos pasan, también nosotros las atraemos, ¿no? También nosotros las llamamos. Yo hoy soy muy consciente de la típica frase, ay, a mí me pasa todo, ay, a mí no me pasan cosas buenas, ay, a mí nunca me sale nada. Eso es lo que tú le estás diciendo al universo. Y por eso nos escucha, pero también si queremos cosas buenas, yo hoy digo, yo soy una escritora y un escritor consagrado te dirá, eso solo lo puedes decir hasta que tengo 50 libros publicados. Soy una escritora, pues se lo estoy diciendo al universo, ¿no? Y porque me lo considero y eso es parte de, pues hasta de mi seguridad, ¿no? Entonces, eso, hablemos y aprendámonos a comunicar. No sé si contesté tu pregunta. Hermoso. El universo es algo vivo, inteligente, que se comunica y con quien te comunicas. Y el tema es que a veces no escuchamos las señales del universo, ¿cierto? Claro. ¿Por qué vuelvo al tema de sentir? Porque eso significa abrir el corazón y sentir. Y cuando ya te dicen, no, esta relación no va mal, esta relación va mal, y te lo dicen por todas partes, y tú sigues ahí, bueno. Que es lo que se le llama también mucho la intuición, ¿no? Lo que dicen cuando hay ya niveles también de desarrollo de la conciencia, del espíritu y demás, se va desarrollando la intuición, ¿no? El mismo Claro, Steve Jobs decía, tu intuición y tu corazón ya saben a dónde tienes que ir, solo escúchalos, hazle caso, solo palabras más, escúchalos. palabras menos, Total. escúchalos. Y para ti, Lucy, ¿qué es ser injodible? Eh, pues creo que es levantarse las veces que te tengas que levantar, llorar las veces que tengas que llorar, pero no lo vas a lograr, o sea, no vas a ser injodible si no tienes frente a ti eso que te mueve, que te llama, esa pasión, esa determinación, que siempre tiene que estar bien como enraizada, como tu pilar, ¿no? Como tú mismo. Y no significa que quieras que tengas un objetivo como Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? O el Dalai Lama o estas grandes personalidades. Pero eso que realmente llame y que a lo mejor a ti te hizo crear un podcast maravilloso como Injodible, y a mí escribir. Y desde esas trincheras creo que pues podemos decir, ¿no? Lo que es ser injodibles para nosotros. Uy, maravilloso. Usar nuestros talentos, los regalos que se nos dieron, Total. nos hace injodibles, sin duda. Qué maravilla, Lucy. Por favor, cuéntale a la gente dónde te pueden encontrar. Claro, pues gracias, Víctor. Mira, yo tengo mi página web que es lucyzamora.com. Ahí ya están publicadas mis conferencias, cómo me pueden contactar. También están mis 2 cursos de escritura, pero es verdad que pues ya ahora mismo no tengo alguna fecha, y para eso me encuentro siempre en redes sociales, en Instagram, @luz_y_Zamora, con Z, Luz y Zamora, y como Lucy Zamora en Facebook. Y ahí normalmente estoy actualizando de mis actividades, de mis iniciativas. Fíjate que hablando de la escritura, cuando fue todo este tema del sismo, hubo un concurso donde era un concurso de una ONG, decía, mujer, escribe tu historia en el sismo. Mandé mi manuscrito y ganó uno de los lugares. Se hizo una pequeña edición en aquel momento, que ya no está disponible porque fue algo pues del momento, que ahora yo estoy reeditando en Amazon y que esa historia pues de mis 36 horas están narradas y muy pronto lo encontraré en mis perfiles de redes sociales. Se llama Mi Dulce Compañía. Pues estaremos pendiente y en contacto, Lucy. Avísame cuando Sí, esté eso disponible para compartirlo con la audiencia injodible. Sin duda será una lectura que venga a darnos mucha, mucha fuerza, mucha conexión, mucha injodibilidad. Pues ha sido seguro. un verdadero placer, Lucy, bueno, desde que tuvimos contacto y demás, de verdad tenerte aquí con tu historia, estoy seguro que mucha gente será inspirada porque nos muestras pues la magnificencia del espíritu humano,
que es de lo que se tratan estas conversaciones, y para eso estamos aquí, para cuidar unos de otros y no unos de los otros. Así es que te agradezco mucho, te deseo flores en tu camino y Gracias. a ti, mi querida, mi querido Injodible. Que así Adelante, sea adelante. que así sea éxito también para ti, para el podcast en tus proyectos. Me encanta que haya estos espacios, porque son estos espacios los que estén nosotros buscar para seguir sanando y soltando y aprendiendo un poco en esta vida. Así que pues muchas gracias a ti. El agradecido soy yo totalmente, y disfruté mucho la charla, tu energía, tienes una energía muy bonita y un mensaje poderosísimo que dar. Muchísimas gracias, Lucy, y nos estamos conectando en el ciberespacio, y ojalá algún día haya ocasión de que nos encontremos en el mundo físico. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor, gracias. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.